¿Tienen ganas de viajar al inframundo? No vamos a hablar de economía ni de nada de eso, ni del panorama nacional. Vamos a hablar de algo mejor. Vamos a hablar de teatro. Vamos a hablar del teatro musical y sobre todo del nuestro. Nada que venga traído de afuera, nada exportado, importado, mejor dicho, desde el exterior de ninguna manera. Nuestros autores, los argentinos de nuestras entrañas y el talento de la ciudad de Rosario, que son un usino, una cantera de grandes virtuosos. Aquí estamos con uno de ellos, parte del elenco de La Parca, obra de este musical de culto del under, de Love porteño, que ahora se va a realizar en Rosario. Se sigue realizando y en la última función, hasta no sabemos cuándo, este viernes 28 de agosto. Este último viernes de agosto se van a presentar en el Cultural de Abajo y está aquí un integrante del elenco que es Lucas Herrera, que va a dialogar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, gracias Lucas por el espacio. Antes que nada queríamos agradecer la generosidad porque para los artistas independientes que haya difusión por los medios de lo que uno hace es fundamental para la llegada al público. Así que antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por todo esto que producen, por todo esto que proponen. Y la productora en poco tiempo va a cumplir un año, ¿no es así? Correcto. Mañana Bien. la productora está cumpliendo un año. Entonces queremos, para la última función del viernes, hacer un fiestón y tirar la casa por la ventana. Así que estamos muy contentos y ansiosos con lo que va a pasar el viernes. Eso mismo, y lo vamos a ir a disfrutar. Allí vamos a estar, como a lo largo de todas estas funciones que fueron muy concurridas, explotado estuvo el Cultural de Abajo. Sí, la verdad que tuvimos una muy buena respuesta del público. Digamos, al ser un musical que acá en Rosario no es conocido y al ser Rosario un público muy difícil por lo exigente, dijimos, cuando se empezó a maquinar esto, pero ¿van a venir? ¿No van a venir? ¿O no lo conocen? De repente, no sé, no es Drácula, ¿entendés? Entonces como que dijimos, wow, ¿qué va a pasar? Y la verdad que nos sorprendimos muchísimo. Con la convocatoria, con la gente, con la devolución. Por supuesto, el público rosarino muchas veces tiene esa cosa exitista o esa cosa mainstream, pero no hay que dejar de proponer y no hay que dejar de hacer y no hay que dejar de insistir. Por eso ustedes también tienen una sala llena, sobre todo porque es una mega producción. Contame un poco de qué va La Parca. Bien, La Parca en su versión original, escrita por Cora Noria y por Federico Scarpelli, era una especie de parodia de la historia de Orfeo y Eurídice, su mujer, donde él pierde a la mujer y decide ir al inframundo a decirle a Hades que le devuelva el amor de su vida. Ellos tomaron esta versión y dijeron, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos un drama? ¿Qué hacemos? Y hicieron una comedia musical paródica. Entonces, básicamente, La Parca, ¿qué es? Comedia musical paródica con tonos de under y de culto, más que nada, porque es muy del under, muy de culto y muy porteña en su versión original. La nuestra está muy adaptada al público rosarino y a Rosario. ¿Cómo hicieron para adaptarla al público rosarino o qué criterios utilizaron para adaptar esta pieza al público de Rosario? Primero, tenemos comunicación constante con los autores, entonces la directora, Luciana Zambrana, la directora general de Black Moon, tiene mucho contacto con él y dijo, bueno, yo todos los cambios que haga los voy a preguntar si están de acuerdo o no. Entonces trajimos la regionalidad, en algunos chistes espacialidad rosarina y en otros la actualidad. O sea, que uno va a ver a La Parca y a ver chistes actuales, con cosas actuales. Y eso es lo que le da esta dinámica, esta sensación de pertenecer. O sea, que los rosarinos pertenezcan también dentro de la obra. Justamente, y que se produzca inmediatamente ese proceso de identificación tan dinámico que ocurre al instante, por decantación natural. Correcto. Es complejo trabajar el teatro musical. Sí. Es más que complejo porque son muchas las disciplinas que se conjugan, tanto el canto como la danza, como la actuación, ni hablar toda la cuestión de índole performática. ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvo La Parca? Correcto. Nosotros tuvimos 5 o 6 meses de ensayo muy arduos porque antes la gente tenía el concepto de que la comedia musical era me tomo un vaso de agua y mientras me tomo el vaso de agua canto. Gracias a Dios y a la evolución que tuvo el teatro musical, ahora los performers de teatro musical son los mejores cantantes, los mejores bailarines y los mejores actores. Hay que atracar 3 puntos y con la misma intensidad para que no decante para alguno de los lados. Porque el público va a observar siempre el lado para donde decanta. Si sos un mal actor, va a decir cantaste hermoso, bailaste hermoso, pero no me vendiste la actuación. Y así con todas las otras disciplinas. Entonces fue visión de la productora, de Black Moon, decir vamos a intensificar los ensayos para que esto salga como tiene que salir. Mucho con los protagonistas y también más que nada con el ensamble, porque en esta comedia musical en particular el ensamble hace muchísimas cosas y es una apuesta muy fuerte.
escénica. Justamente, es una apuesta muy fuerte y eso se nota que están viendo esas imágenes, que esto es apenas una pizca, es un ápice, un canapé de todo lo que verdaderamente ocurre en escena, la producción de los vestuarios, del maquillaje, de la escenografía. ¿Cómo fue todo ese armado, Lucas? Bien, justamente La Parca tiene un poco de todo. En lo musical tiene canciones de distinto género. Entonces, vos podés escuchar ello desde una balada romántica hasta un western, por ejemplo. Y abarca rock and roll también y un montón de géneros, temas que son de tipo popular. También, por ejemplo, se armó de índole popular. Entonces, para los intérpretes de estas canciones, se trabajó mucho en lo que es la versatilidad vocal para poder llegar bien y vender esa canción en ese momento. Es decir, que si la gente está escuchando un cuarteto, escuche cuarteto y lo escuche bien y esté contento. Eso por lo vocal. En lo actoral se trabajó mucho con los matices y con los silencios. Bueno, y en el baile, con la dirección coreográfica de Camila Villagra, que es una de las productoras de Black Moon, ella buscó la esteticidad de los pasos y que esté todo parejo, que esté todo bien correcto, que esté todo armado, que los empeines estén extendidos, que los brazos estén extendidos. Y bueno, La Parca es un producto del trabajo de ellos cuatro, ¿no? Que está Jordi Méndez en la dirección de actores, está Agustín Almada en la dirección coral, está Camila Villagra en la dirección coreográfica y dirección general de todo Luciana Zambrana. Producto de ellos cuatro y el trabajo de ellos cuatro es que hoy podemos presentar esto con el nivel de cualquier comedia musical de Buenos Aires. No es necesario ir a Calle Corrientes a ver una obra, pueden venir acá a vernos a nosotros y les aseguro yo que van a tener el mismo nivel. Por supuesto, el mismo nivel y muchas veces inclusive más nivel, porque siempre se termina poniendo en Buenos Aires a cabezas de compañía que no tienen nada que ver ni con el teatro musical, ni con la actuación, ni con el teatro. Salen de un reality o son conocidos por toda una fauna mediática y los ponen a encabezar un musical. Y respecto de eso, te voy a preguntar tu lectura, porque muchas veces se trae lo que Pepito Cibrián llama la cajita feliz del musical, de traer algo importado desde afuera, compactado, envasado, ser en este año, bueno, a ver, Billy Elliot, Annie, a Willy Wonka, la fábrica de chocolate, Hairspray también, Anastasia, que puede estar mejor, peor hecho, con mejores, peores figuras. Eso es otra cosa, con mayor o menor destreza actoral. Pero ¿qué es lo que pasa que no se produce a ese nivel y a esa escala musicales que salgan de nuestras entrañas de actores argentinos? Tal vez puede ser un poco por un prejuicio del público, de decir si es de afuera es bueno, aunque muchas veces no lo sea, o no valorar lo que es la industria nacional del teatro. Que en mi caso particular yo lo consumo mucho, o sea, yo si bien canto y bailo, mi principal profesión es ser actor, y yo voy al teatro siempre y digo, qué bárbaro lo que hacen. Tanto en lo minimalista, donde de repente en la obra son un sillón con dos personas, a lo megalomanoso, decir, wow, qué esta cosa impresionante, pero la calidad del producto argentino tiene que ser destacado. Esto, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de verlo por primera vez con los espectáculos de Flavio Mendoza, que con esa extravaganza, todo lo que estaba ahí era de él. Fue una revolución. Dije, wow, dije, o sea, podemos hacer esto y más. Y bueno, yo también vine, a mí un poco La Parca me rompe la cabeza porque yo venía con la escuela de Pepito. Y Pepito tiene una forma muy particular de Pepito porque lo conocí, hice Drácula, lo conozco, hice Drácula muchas veces en la versión de acá de Rosario, o sea, lo conozco. Y yo venía con esa escuelita. Como decías vos, decir, bueno, esto tiene que ser así, esto... Y cuando viene Luciana Zambrana con esta idea y dice, no, todo esto, no. Esto es lo que yo quiero. Que también era un desafío, porque en Buenos Aires La Parca está es como la Biblia. Claro. O sea, el público porteño a La Parca lo tiene como la Biblia. Entonces hacer algo... El santo grial del musical. Claro, decir, ¿cómo hacemos algo que no sea lo mismo, que no sea una copia, que sea original, pero que a la vez tenga la misma mística? Y ese fue el desafío mayor de la productora. Eso fue lo que lo llevó a ellos cuatro a decir, bueno, hagamos esto. Y a mí por lo menos me impactó desde ese lado. Eso mismo, y estuvieron más que a la altura. La Parca desprende colores, desprende magia, lo inusitado también, lo insólito, lo atrevido. Sobre todo porque es un musical muy atrevido. Contame un poco acerca de todo este proceso creativo, cómo lo fueron viviendo, cómo lo fueron transitando hasta llegar al día del estreno. Bien, cuando empezamos, por lo menos yo no estaba viendo el producto final. O sea, es como que yo estaba viendo y digo, sí, puede ser, me gusta, pero no tanto. Porque era como muy desde el principio, desde cero, trabajar desde cero, ¿no? Y
a través de este trabajo y de ver a dónde queríamos llegar, a través de actualizarle, como decís, muy atrevidos, voy a tomar esa palabra, porque nosotros pusimos chistes en la obra que no están en la comedia original, que son border, que bordean el límite de lo que se puede decir o no, pero no lo buscamos desde el lado de ser ofensivos con el público, sino de que se rían de lo que estamos diciendo sin ofender a nadie. Entonces, este en particular es un poquito más picante que el de Buenos Aires, porque tiene chistes que si vos los escuchás decís, me río, ¡apa! ¿Qué pasó? Y todo esto de decir, ¿pero qué tenemos acá? Tenemos la parca, tenemos un bichito que se llama la diablo que no sabemos qué es, tenemos otro que está ahorcado que tampoco sabemos qué hace, o sea, sacando que todos ya conocíamos el musical, de haberlo visto, no es lo mismo verlo que transitarlo. Entonces, al estar todos juntos, gente muy variada, muy heterogénea, o sea, de todos lados, hay gente que se ha formado en stage comedias musicales, hay gente que se ha formado en rock musical, hay gente que se ha formado en Supernova Producciones, o sea, es como que en la selección que hizo Luciana eligió lo que ella considera que son los mejores de cada ámbito y lo que ella quiere hacer. Y bueno, un poco lo que fue superar es conocernos entre nosotros, lograr esa sinergia, entender que más allá de que vos tenés lo que se llaman los coprotagonistas, que son los que llevan la historia, y los protagonistas, que son los que llevan la historia, en realidad todos somos importantes, los 9 del elenco somos importantes, los 9 hacemos la obra, y eso lleva a que el grupo logre esta magia. Pero fue difícil, la verdad que fue difícil porque cada uno tenía su punto de vista. Al principio como que la visión de uno no era la del otro. No voy a venir a venderte, ay, estábamos todos re bien, éramos todos amigos. La verdad es que no, o sea, somos todos artistas, el ego juega también. Pero la verdad que lo que yo rescato de Black Moon Producciones es la cintura que tuvo para sortear cualquier tipo de obstáculo que pueda haber venido al principio. Y aparte, Luciana tenía este mundo en su cabeza ya creado y ella quería plasmárselo al elenco y a sus coworkers de una forma de que lo entiendan como ella lo entendía. Y ese proceso fue lo que más nos costó, digamos, como integrantes del elenco. Pero una vez que tuvimos la visión de Luciana, dijimos, ah, y sí, ahora sí, era eso. Por ahí, ahora justamente. entendimos la mente de esta mujer brillante, porque o sea, Luciana tiene un montón de trayectoria en lo que es aportar a la cultura rosarina en teatro. Esta es la primera vez que ella cumple su sueño de hacer este musical que depende absolutamente y todo de ella, con sus ayudantes, y la verdad que se puso todo al hombro. No son ayudantes, son compañeros de trabajo. Porque decir ayudantes por ahí puede ser como desnotar y no, o sea, son todos igual de importantes, tanto Jordi como Agustina, como Camila, como ella misma. Y la magia de ellos 4 fue los que nos ayudó a lubricar este elenco. Porque yo por ahí tenía contacto y había trabajado en veces anteriores con algunos de los chicos, pero no con todos. Ejemplo, Hernán, que es el que hace la parca, yo lo había admirado infinitamente desde siempre, pero nunca había cruzado una palabra. Con Federico Mateo, que es el que hace de Gladiolo, yo ya había trabajado anteriormente en otros proyectos de comedia musical, lo conocía, sabía lo que podía hacer. Y Joan, por ahí, Joan Méndez, que es el ahorcado, yo ya tenía un vínculo anterior, muy antiguo, o sea, como 10 años que ya nos conocíamos de mis orígenes en stage. Claro. Pero no es lo mismo cuando decís conoces a un par y después tenés que ensamblar eso con los que conocés y no conocés y con el producto final. Pero la verdad que fue saliendo y yo me quedé sorprendido. Eso, y justamente mucha gente también se está conociendo. Lo mismo que te pasó a vos, le pasó a todos los integrantes del elenco, y creo que es la magia de la construcción colectiva. Exacto. Y esos obstáculos son los que vuelven más enriquecedor el proyecto todavía, porque no hay ninguna construcción colectiva que no tenga obstáculos. Mucho más si estamos hablando de producir teatro acá en Rosario. Acá en Argentina ni hablar, pero acá en Rosario absolutamente. Estaría horas y horas charlando con vos acerca de los musicales, acerca de este proyecto. Para ir culminando, preguntarte, así como el teatro tiene que provocar, el arte en sí, como dice Antonina Artaud, tiene que provocar, uno también tiene que dejarse provocar por el teatro. Rodi Bertolt dice que al teatro hay que sufrirlo. Por eso te pregunto, esto me encanta preguntarlo, sí. ¿Qué fue lo más insólito, lo más inusitado que les ha pasado en la parca? ¿Qué fue lo que les impactó? ¿En escena o en los ensayos? En todo. Bueno, en todo y más. En ensayos, cosas que surgen de los personajes que no estaban absolutamente en ningún diálogo del guión original y se han decidido dejar porque fue como, ¿qué es esto? ¿Qué dijiste? Pero
se mataron tanto de risa que fue como, bueno, vamos a dejarlo. Eso es, por ejemplo, insólito. De repente, querer hacer algo para un lado y equivocarnos en ese proceso de llevarlo para ese lado, pero que la equivocación sea tan desopilante que tenga que quedar. O después, al revés, o sea, pasó algo desopilante y querer reproducirlo y que no salga de la misma forma que salió en ese accidente. Es la magia de lo errático también. Claro, eso fue lo errático, o golpes en las coreografías con compañeros, de repente tener un lugar para ensayar y que después cuando vayamos al teatro a probar era nada que ver con lo que habíamos ensayado. Cortes de luz de repente, y en escena esto de que el teatro está vivo. Entonces algo que está vivo, por más que vos lo tengas como prepensado, muchas cosas surgen en el momento que vos estás haciendo la performance, y matarnos de la risa de decir, no era esa la línea que tenías que decir, pero te sigo, no sé a dónde vamos, a algún lado vamos a llegar. Y escuchar a la gente que se mata de la risa de eso que ni siquiera estaba ensayado, o sea, surgió en el momento. Entonces todo eso es lo que yo llamo la magia del teatro. O, por ejemplo, en lo personal, a mí me pasa que yo siempre tengo un problemita. O sea, cuando voy a salir a escena, antes de salir a escena, automáticamente tengo amnesia. Me olvido absolutamente de todo lo que tenía que hacer. Pero de lo que tenía que sacar, de lo que tenía que poner, de lo que tenía que cantar, de qué hacía con qué. Me dejo poseer, salgo y que surja. Correcto. Entonces, cuando salgo y piso el escenario, Garrafa se apodera de mí y ya es responsabilidad de Garrafa. Pregúntenle a Garrafa, yo no tengo nada que ver, y decir, wow, qué loco, ¿no? Pero los que hacemos teatro entendemos de esa magia y de esto lindo, de esto de producir cultura, de esto que para mí el arte es parte de la esencia humana, es parte del alma humana. Entonces poder mostrar parte de tu esencia con gente y que en nuestro caso haya sido tan bien recibido, con tantas buenas críticas, y ser abiertos a esa crítica, porque nosotros mismos fuimos a preguntar al público, ¿te gustó, no te gustó? ¿Te gustó? Bárbaro, ¿qué otra cosa te gustaría? ¿No te gustó? Bárbaro, ¿qué no te gustó? Entonces, para decir, bueno, vamos a pulir esto, y realmente el feedback del público pudimos ir ajustando tuercas que llevaron a la consolidación del producto como está ahora. Todo lo que hemos ensayado, más las 3 funciones que hicimos y recibir activamente la crítica de la gente. Qué apasionante, qué apasionante. Y ahí vamos a estar. Invitamos a la gente, Lucas, ¿cuándo? Es el viernes 28 en el Cultural de Abajo, 21 a 30 horas. Las entradas están en el Instagram, que es laparcamusical.rosario, la parca con K, laparcamusical.rosario. Ahí van a tener el enlace para las entradas. Justamente como mañana cumplimos 1 año y queremos tirar la casa por la ventana, estamos haciendo un 2x1 de entradas. Así que este sería el momento ideal para que nos revienten la sala y culminar este ciclo de la mejor manera posible, en lo particular, ¿sí? Habrá otras producciones de Black Moon, pero yo no puedo spoilear. Sí. Solamente La Parca por ahora. Claro que sí, no les vamos a adelantar absolutamente nada. Por lo pronto, La Parca, mañana en el Cultural de Abajo, y ahí vamos a estar. Gracias por venir. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. En instante nada más volvemos con mucho más de Somos Eco.